El economista Diego Borja, quien fuera funcionario importante de este gobierno y que hoy está alejado del poder, está hoy en la República.es, y quiero hablar con él y con usted, economista, buenos días. Dos temas importantes: el tema del dinero electrónico, porque usted empezó a manejarlo en el Ecuador, y el tema de la reelección, tema que a usted parece que le preocupa mucho. Empiezo con el tema del dinero. ¿Hay alguna posibilidad, y se lo pregunto así directamente, de que este manejo del dinero electrónico por parte del Banco Central, en una época de déficit fiscal, en una época en que el gobierno se lo ve desesperado por tener más dinero porque se gastó en su momento más de la cuenta, el dinero electrónico pueda derivar en emisiones inorgánicas? Tal como está pensado, y gracias Jorge por la entrevista, no. Porque tal como está pensado es un sistema que lo que permite es el uso de esta tecnología tan fácil y al alcance de todas las personas para poder recibir pagos y hacer pagos. Esto quiere decir que el pago tiene que originarse en algún lado. Claro. En el sueldo, en un salario, en una prestación de un servicio, en la venta de un bien, en algo. Y cuando usted recibe, digamos, recibe $100 en su teléfono celular, que tiene que ser cualquiera, no tiene que ser sofisticado, usted hace pagos desde ahí: la luz, el agua, el teléfono, la tienda, la farmacia, el taxi, el bus, dependiendo de la red de servicios que se vayan incorporando. Pero estando esto en manos del gobierno, he oído a algunos economistas que dicen, hay la posibilidad para el gobierno de que use ese dinero para, como dicen ellos, para bicicletearlo, con lo cual tiene la liquidez que hoy no tiene por el exceso de gasto. Claro, lo que yo he escuchado también de algunos críticos economistas del tema es que habría el riesgo de emisión, ¿no? Exacto. Que habría riesgo de emisión. Esa era mi pregunta. Rápidamente la respuesta: hoy día el gobierno emite, el Banco Central emite. Pero 80 y tantos millones en moneditas. Exactamente. Lo mismo podría suceder con el dinero electrónico, que se podrían hacer emisiones de esa magnitud. ¿Por qué? Porque según el reglamento que nosotros pasamos, y veo, le digo nosotros porque fue en mi directorio, en presidencia de mi directorio del Banco Central, el 27 de enero del 2011, que sacamos la regulación. Ahí se decía que tiene que haber el respaldo respectivo con un activo de este pasivo, que era el dinero electrónico. Si es que hay el respaldo del activo, no hay riesgo de emisión inorgánica. Pero no sabemos si va a haber ese respaldo. Bueno, según la regulación, hoy, sí. En estos días nos hemos enterado que el gobierno le ha entregado a Goldman Sachs 600 y pico de millones de dólares de las reservas de oro físico. Sí, así es. Entonces nos estamos quedando sin respaldo incluso para eso. No, ahí tampoco hay que equivocarse. Lo que sucede es que antes el oro físico estaba en un banco, en una bóveda. El Banco Central tiene que pagar por la custodia, ¿no? Es un oro que está en custodia y usted paga, no es que le pagan por el oro. Obvio. Hoy día lo que veo que han hecho, y eso tendrán por supuesto que aclarar las autoridades, es colocar un swap del oro, que quiere decir que usted le pone en un papel a un banco, como es el banco de inversión Goldman Sachs, una cantidad de oro, creo que de $500 millones, y de su lado ellos le entregan una inversión. Entonces no es que disminuye la reserva, sino que el oro, usted lo tiene ahora en dos partes, una parte en oro físico y otra parte en una inversión. Eso es al menos lo que yo he visto por la prensa. Obviamente tendrán que decirnos cuáles son las seguridades de ese swap, etcétera, porque recordemos, Goldman Sachs ha sido uno de los bancos que incluso en la crisis bancaria norteamericana estuvo en un momento determinado también en altísima vulnerabilidad. En altísima vulnerabilidad. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto que están anunciando hoy y el que usted planteó hace 2008, en el año 2008? Iniciamos en el 2008, venía incluso del Ministerio Coordinador de Política Económica anterior al mío, que era Pedro Páez. Yo lo continué y cuando estuve en el Banco Central pude emitir la regulación. ¿Qué sucedió en el intermedio? Vino el tema de Pedro Delgado. Pedro Delgado era un enemigo a muerte del proyecto, él quería otra Pedro Delgado, el primo del presidente, que se fue a un fin de semana a un matrimonio en Miami y que no ha vuelto. Ese mismo, y no he vuelto a rendir. Estamos olvidando de Pedro Delgado. No he vuelto a rendir cuentas, entre otra cosa, de esto. Porque ¿usted pensaba que alguna vez iba a volver a rendir cuentas? ¿Usted pensaba que el señor Correa le iba a poner el empeño en traerlo como pone contra sus adversarios? Por Dios. Pero no, o sea, aquí pueden pasar los años. El señor Correa ya, el país entero ya lo está conociendo. Pueden pasar los años, pero aquí tiene que venir a rendir cuentas de esto y de otras. Le hacía mención porque él inmediatamente me reemplaza, vota abajo la regulación que nosotros habíamos puesto en marcha, y vota abajo el contrato con la empresa que hizo la plataforma electrónica, que era una empresa australiana muy consolidada, la que nosotros hicimos el contrato, y él intenta por primera vez introducir ahí al famoso señor Dusac con la empresa Scanbay. No lo logra hacer por una serie de temas que los funcionarios del Banco Central no lo permitieron. Pero al final Dusac se metió. Luego lo hizo, ¿no? Las actuales autoridades, parece, según lo que he visto en la regulación, retoman prácticamente la totalidad del proyecto inicial.
Veo que han hecho algunos cambios. Por ejemplo, ya no solamente se haría las transferencias o los pagos con teléfonos celulares. Han incorporado el iPad, las computadoras personales, etcétera. Lo cual es lógico porque la gente empieza a tener también otros instrumentos. Claro. Si es así, creo que el proyecto es excelente. Es de amplísimo beneficio social, Jorge, porque llegaría sin dinero de por medio, sin costo de por medio, sin papeleo de por medio a cualquier persona que tenga un teléfono. En el Ecuador hay 15 millones de habitantes y 17 millones de líneas. Claro. Entonces, estaba pensado de esa manera. Ojalá realmente le encaminen por ese sendero. Ojalá salga bien. Me paso al tema de la reelección. La nueva teoría del gobierno, que no es la que tenía antes, la nueva teoría del gobierno es que la reelección es la culminación de la democracia, porque se le da al ciudadano el derecho de seguir reeligiendo por siempre a sus líderes, si es que sus líderes se portan bien. ¿Qué dice usted? Yo creo que es la peor salida, incluso desde la lógica interna del discurso del presidente. El presidente, en el último contacto con el pueblo en la sabatina del pasado sábado, decía: hay el peligro de la restauración conservadora y por tanto he decidido someterme a la reelección, que ya lo decidió mi movimiento País del 1 de mayo. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo dije hace varios años por televisión que el Yasuní iba a ser explotado, los trolls aullaron, me acusaron, me dijeron que no comprendo los nuevos tiempos, que ahora los gobernantes se preocupan no de las petroleras, sino del bien del país. Después, cuando dije que Correa se quería quedar indefinidamente, aullaron otra vez los trolls, dijeron que no entiendo, que Correa es un demócrata que cree en la democracia alternativa. Están explotando el Yasuní y el señor Correa ya proclama que se quiere quedar para siempre de presidente de la República. Por eso yo le digo, frente al propio argumento de que hay un peligro de restauración conservadora, que por detrás sería antidemocrático, neoliberal, partidócrata, etcétera, eso está en lo que dice el presidente. La salida es la reelección. Yo digo, es la peor salida. Mire, rompe con el discurso inicial de la Revolución Ciudadana del propio presidente Correa, que decía que iban a reemplazar el mesianismo y el caudillismo, males y taras de la democracia ecuatoriana anterior, por una dirección colectiva, democrática, avanzada, participativa. No hay tal. Segundo, quiere decir que fracasó el proyecto de Alianza País, porque no hay un líder que le pueda continuar al presidente, solo él, no hay nadie más. O sea, es un fracaso. El caudillismo llevado a su máxima expresión. A su máxima expresión, porque en un movimiento supuestamente revolucionario deberían haber cuadros de reemplazo, no hay. Tercero, entra en diálogo no con los ciudadanos, es como para contentar a la clase política. Les dice un ratito: no solo voy a reelegirme yo, toditos los de la clase política se pueden reelegir, alcaldes, prefectos, asambleístas, etcétera. Entonces, no le interesa el contacto con lo que piensa la ciudadanía, sino es una legitimación en la clase política. Cuarto, utilización necesaria, porque esto va a dar un incentivo ilegítima de los mecanismos del poder. Quien está en el poder y ha sido elegido va a utilizar los mecanismos del poder para entronizarse, porque eso es un comportamiento humano lógico, es un incentivo para quedarse. Y usted va a usar el poder no para servir, o sí, también para servir, pero sobre todo para servirse. Entonces yo creo que al peligro de la restauración conservadora le están poniendo una salida peor que lo que podría ser la restauración conservadora. Y solamente un ejemplo, Jorge. Mire, cuando estaban la concertación democrática en Chile, que es quien le sucedió a Pinochet, ¿no es cierto? Empezaron a acomodarse en el poder. Y al final se acomodaron en el poder. Tuvo que venir un gobierno opositor de derecha del presidente Piñera para que vean internamente todos los déficits que tenían, puedan hacer enmiendas, y entonces la presidenta Bachelet pudo volver. ¿No necesitaremos aquí también una cosa así? Yo digo, lo peor que le puede suceder a la democracia ecuatoriana es la reelección indefinida. Pero usted fue parte de este proyecto y estaba ahí en la pelea, y cuando usted también era de los que cuando alguien criticaba caía encima, porque todos estos opositores malvados. Usted eso sí no me puede decir, Jorge, porque a todos los llamados suyos yo asistía. Siempre. Yo no fui de los... Lo reconozco, pero el gobierno en general, que en esa época todavía no había la prohibición de Correa para que no fueran a los medios independientes. Claro que sí, cómo no. Cuando alguien, que no había como ir a su programa y al de Carlos Vera. Cuando alguien cuestiona la infalibilidad de Correa, cuando alguien la cuestiona, tiene esa osadía absurda, pues el gobierno entero le cae, y utilizan todos los instrumentos del poder, usted me lo acaba de decir, mire, para denigrar, calumniar, ofender a quien tiene la osadía
de dudar de la infalibilidad del señor Correa. Por eso mismo yo estoy manifestando públicamente esta oposición. Yo fui parte de la Asamblea Constituyente. Yo fui asambleísta constituyente, llegué ahí con el movimiento Poder Ciudadano, que el Consejo Nacional Electoral en este régimen lo ilegalizó, por cierto, ¿no? Llegamos ahí y discutimos el tema de la reelección indefinida. Y finalmente, había unos asambleístas que estaban a favor, otros que estábamos en contra. Finalmente, mayoritariamente se tomó la decisión de poner no reelección indefinida. Y el pueblo ecuatoriano en el año 2008 lo refrendó con los 2/3 de los votantes, ¿no es cierto? Entonces, fuimos parte de este proyecto con estas miras, pues, Jorge. Claro, así. Democracia avanzada, democracia participativa, alternabilidad. Si es que se quiere defender el proyecto, pues generen los cuadros para defenderlo. No podemos depender de imagínense, de la inmensa vulnerabilidad humana de una persona. Eso yo creo que es desdecirse de precisamente con aquello con lo que compartimos. Por entonces yo ya decía que Correa no entregará el poder por las buenas. Nunca. Nunca. Bueno, no sea tan pesimista. Y que él pensaba quedarse en la presidencia para siempre. Ahora estamos comprobando que a los que nos insultaron, nos ofendieron, nos agraviaron, nos atacaron, nos golpearon, teníamos razón. Y que quienes decían que no, que la democracia avanzada, mentían. No mentíamos, o sea, de verdad. No me refiero a usted, no, me y refiero también. a los instigadores del había proyecto, otra gente, porque fíjese, al núcleo duro, al correísmo rabioso. Pero fíjese que incluso el núcleo duro de esa época está afuera. Si todos aquellos que hemos mantenido de alguna manera el proyecto inicial en el sentido de democracia avanzada, de equidad, de superación de las viejas taras, caudillismos, de permitir la movilización y la expresión. ¿Y están afuera? Estamos afuera. ¿A quiénes se refieren? Me refiero a gente como Alberto Acosta, a la gente de la ruptura de los 25, al propio Poder Ciudadano, al movimiento indígena que fue parte del gobierno inicialmente y de la Asamblea Constituyente, al movimiento social de trabajadores. O sea, al movimiento intelectual. ¿Qué intelectual está a favor? Los artistas, dígame usted. Los propios miembros del país, no hay un resentimiento inmenso. Barrera, ¿usted cree que va a estar feliz después que dijeron preferible votar nulo que votar por... dígame usted. ¿Sí? Pobre señor Barrera, yo creo que ahí hay una amplia desgaste, una amplia exclusión, a veces incluso bajo modalidades de subordinación. Pero creo que el proyecto inicial está siendo totalmente desvirtuado en el sentido de esta democracia que buscábamos todos y que seguimos buscando los ecuatorianos de mejor calidad que lo que teníamos. Muy bien, economista Borja, gracias por haber estado aquí. Buenos días. Gracias. El economista Diego Borja, el líder del movimiento Poder Ciudadano, hoy ilegalizado según sus propias palabras.